Yo me quiero concentrar en la vida del padre Kentenich como motivador y como líder. Y quiero tomar 3 puntos, dos ejemplos que quiero sacar, uno de la vida de San Ignacio y otro de la vida del padre Kentenich. Después, cómo el padre Kentenich desarrolló su manera de motivar, y quiero terminar con una imagen bíblica. Antes de eso, quisiera como introducción que es interesante que el padre Kentenich maduró como sacerdote, teniendo ante sí a uno de los más grandes motivadores de la historia, y que fue Joseph Goebbels. A él le tocó vivir cómo él motivó el nacionalsocialismo del año 33 en adelante. Y eso lo marcó mucho el padre Kentenich. Y lo marcó mucho porque él siempre dijo que hay que hacer una gran distinción entre lo que es motivar y manipular. Y siempre sacaba el ejemplo del nacionalsocialismo. Y él decía incluso: yo le temo a las personas muy carismáticas, le temo a los sacerdotes que hablan muy bien, porque hay una delgada línea entre la manipulación y la motivación. Y lo dijo muchas veces él. Y creo que es interesante porque él aprendió de una historia muy real, muy concreta, de una historia que se aprovechó de cosas que estaban en el alma de la gente. O sea, lo que hizo Goebbels fue sacar del alma de toda esa gente y manipularlos absolutamente. Todo lo que significaba el hogar, lo que significaba la familia, lo que significaban los símbolos, las banderas, lo que significaba una raza superior. Son todas cosas que motivan y que motivaron ampliamente. Fue un genio de la liturgia, un genio de la motivación. Y el padre Kentenich le tocó vivir toda esa época. Y por lo tanto para él también fue muy importante en este tema de la motivación y el liderazgo. Lo primero, quiero sacar 2 ejemplos. Uno de la vida de San Ignacio y otro de la vida del padre Kentenich. Hay un ejemplo de la vida de San Ignacio que a los jesuitas no les gusta contarlo mucho, y es que San Ignacio, después de su conversión, él decide que tiene que estudiar, que la única forma de salir adelante, si quiere hacer algo por la iglesia, es estudiando. Y el primer lugar donde él se va a estudiar es la Universidad de Alcalá de Henares, porque era muy famosa en esa época, en el siglo XVI. Y ahí se junta con 3 personas, Arteaga, Cáceres y Calixto. Y con ellos intenta formar esta comunidad. Y empiezan a estudiar juntos, y empiezan a formarse juntos. Y por distintas razones, San Ignacio tiene que irse y seguir estudiando en París. Y estos 3 primeros le dicen: nosotros te vamos a seguir. Él se va a estudiar a París y estos 3 nunca lo siguieron. Y desaparecieron y nunca más fueron jesuitas ni nada. Y San Ignacio hizo toda una reflexión de por qué pasó eso. ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué estos 3 primeros que le juraron de todo no lo siguieron? Y ahí él sacó una conclusión importante, que fue cuando él fundó después a los jesuitas. Porque en París se juntó también con un grupo de gente y ahí dijo: tengo que hacer 2 cosas. Uno, hay que tener cuidado con lo carismático. Las personas carismáticas son peligrosas, porque uno le puede entregar tanta motivación a alguien que lo satura. Y al final le entrega su motivación, pero no despierta la motivación en el otro. Y eso fue lo que él aprendió. Dijo: yo quise entregarle todo lo que llevaba en mi corazón a estas 3 personas, pero nunca me pregunté qué tenían ellos en el corazón, qué les interesaba a ellos. Y por lo tanto ellos después no se interesaron. Y cuando empezó en París, ahí cambió el sistema. Y ahí le resultó. Ahí realmente pudo fundar la Compañía de Jesús. Doy este ejemplo porque al padre Kentenich le pasó algo muy similar. El padre Kentenich, estando en el campo de concentración de Dachau, conoció a un político austríaco y se entusiasmó con este político austríaco, y el padre Kentenich dijo: esta es la persona para fundar los consagrados hombres en Schoenstatt. Y estaba tan entusiasmado el padre Kentenich que le hizo un noviciado personal a él, de 1 año. Bueno, todo esto en el campo de concentración, pero le dedicó 1 año completo a este señor para prepararlo y para fundar los consagrados hombres en Schoenstatt. Termina la guerra,
Este señor también, igual que con San Ignacio, le había jurado de todo y nunca más apareció. Y el padre Kentenich hizo la misma reflexión y dijo, en realidad, yo no me preocupé de él, en el fondo yo le entregué todo lo que tenía yo y lo que yo creía que había que hacer, y este señor terminó absolutamente saturado con Schoenstatt. Hay una historia bonita con este señor porque, bueno, él después volvió a Austria, fue un político bastante conocido, y la familia de ellos, hace poco, nos dieron los apuntes que él tenía de Dachau, de este noviciado, que son sumamente interesantes. Pero bueno, esa es otra historia. La historia es que el padre Kentenich aprendió y dijo, yo no puedo hacerlo así de nuevo. Esa no es la forma de motivar. Entonces aquí el padre Kentenich sacó algunas conclusiones de estas experiencias que él tuvo. 4 conclusiones. La primera, hay que tener mucho cuidado con las personas carismáticas. Son personas que tienen una influencia instantánea muy grande, pero no necesariamente a largo plazo. Hay gente que es capaz de encender al público, pero eso no significa que uno esté motivado realmente. Y no significa un verdadero liderazgo. Es pasión, es talento, es capacidad, pero no necesariamente motivación. La motivación verdadera tiene otros elementos. Y por eso él dijo, yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Segundo, y por lo tanto, lo más importante en la motivación y en el liderazgo es conocer al otro. Y conocer al otro es saber lo que hay en el alma del otro, cuáles son los valores que lo mueven. Y ahí el padre Kentenich distinguía distintos tipos de personas. Hay personas que lo mueven lo ético, que son los valores. Hay personas sumamente éticas, que eso los apasiona. Hay personas estéticas, que son los artistas, que es la belleza, que los mueve otra cosa. Hay personas más reflexivas, que los mueve la verdad. Y hay personas más personales, que los mueven las personas. Y uno puede ir viendo qué tipo de persona es cada uno y qué es lo que lo motiva a cada uno. Y un buen motivador y un buen líder va a ser capaz de descubrir en su gente, bueno, ¿a quién tengo al frente? Y tengo que decirle. Y que tengo que pedirle también. Un poco lo que decía Jaime al final, o sea, si uno quiere tomar una decisión por una persona, uno tiene que saber si esa persona tiene los talentos para realizar esa tarea, y a veces uno se puede equivocar. Y ahí viene lo tercero. El padre Kentenich dijo, las motivaciones nunca pueden ser tampoco a una sola persona, sino que tienen que ser a un equipo. Y eso es muy interesante porque cuando él fundó la comunidad, lo último que él fundó fue la comunidad de los padres de Schoenstatt. Fue lo último que hizo en su vida. Y la fundación fue muy interesante porque él no tuvo la idea de decir, esta persona es un gran líder, este va a ser el que va a manejar esta comunidad y la va a sacar adelante. No. Tomó a 4 personas, pero esas 4 personas representaban 4 corrientes distintas. Y a esas 4 personas les dijo, ustedes son los que van a fundar esta comunidad. Y ahí formó un equipo él, porque él sabía que tenía que de alguna manera incorporar distintas corrientes, distintos tipos de personas, que todos se sintieran representados. Y ahí él sintió, eso es realmente motivar. Y la motivación hay que hacerla con más de una persona, porque el peligro, si uno lo hace solamente con una persona, es que eso desaparezca, o que no lo comprenda, o que sea tan unilateral que al final no es bueno. Y por último, para el padre Kentenich, lo más importante era, hay que lograr que uno esté motivado por sí mismo y desde sí mismo. Eso es lo ideal. Y aquí saco el ejemplo de uno de los jesuitas, interesante que San Ignacio lo hizo una primera motivación, se podría decir, y después los mandó por el mundo. Y si ellos no hubieran estado motivados desde sí mismos, no hubiera tenido éxito, para nada. O sea, si uno piensa en San Francisco Javier, que fue a Japón, después terminó muerto en la India, era un hipermotivado, pero motivado por sí mismo. Y eso es el ideal. Y cuando él hablaba del hombre nuevo, es el hombre motivado por sí mismo, desde lo más interior que él tiene.
Y eso es lo que hay que lograr, llegar a esa interioridad y a esa profundidad para que esa persona se pueda motivar por sí mismo. Esa es la clave. Todas las otras motivaciones pueden ayudar, pero si no se llega a esa profundidad, en el fondo no está motivado. Y va a ser una persona que siempre va a estar ahí, pero es muy difícil llegar a esa profundidad. Y eso requiere mucho tiempo. Y por eso, ahora yo paso a un segundo punto, que es muy interesante. El padre Kentenich, como ustedes saben, estuvo 14 años exiliado en Estados Unidos, y en ese tiempo del exilio, su más cercano colaborador siempre le mandaba cartas preguntándole cómo puedo yo seguir conduciendo a la familia de Schoenstatt, que le diera consejos. Y hay una carta muy interesante donde él le da varios consejos de cómo motivar y cómo liderar a la familia de Schoenstatt. Y yo quisiera destacar 5. El primero, que es muy parecido a lo que dice el Papa Francisco. El primero dice, hay que hacer un trabajo pequeño que es salir a la calle en el sentido de ir a las personas y dedicarles tiempo y conocerlos y conocer qué los motiva a ellos, qué es lo que hay en la calle. El Papa lo dice mucho, él dice, no quiero sacerdote, tiene incluso una frase muy buena que... Claro, no, y dice, quiero a los obispos que trabajan en el Vaticano, les dijo en una conferencia muy interesante, les dijo, no quiero obispos de aeropuerto, o sea, que estén viajando por todos lados, los quiero acá. Y el Papa hace una cosa muy interesante que es poco conocida. Él a veces aparece en los diferentes dicasterios sin que nadie sepa, para ver si están trabajando. Y él lo ha dicho muchas veces, o sea, hay un trabajo pequeño que es salir al encuentro de cada persona. Uno tiene que saber desde abajo hasta arriba, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente. Eso es lo primero, dice, para conducir una familia. O sea, una familia no se conduce desde, no sé, el último piso o desde grandes ideas filosóficas, sino que uno tiene que dedicarle mucho tiempo a conversar con la gente, a estar con la gente. A nosotros nos ha pasado algo muy interesante que nosotros tenemos una parroquia aquí en Carrascal, en Santiago, y tenemos un sistema que es horarios de patio. Entonces, en la semana hay un cuadro grande donde todos los padres tienen que llenar y estar todo el día en el patio. Y estar en el patio es ver qué gente entra, qué gente sale, acogerlo, escucharlo. Y esta idea pasó ya a otros lugares, y los padres que trabajan en Viña, que tenemos el santuario ahí también, ahora han hecho un horario de patio. Entonces se ponen en el patio a acoger a la gente. Y eso tiene un resultado impresionante. Es increíble lo que uno logra con eso. Porque la gente quiere hablar, la gente quiere decir lo que siente. Bueno, el padre Kentenich ya le decía al padre, a este padre Menningen era especialmente intelectual, entonces como que le insistía, oye, sal para afuera, anda a la calle, pregúntale a la gente, escucha. Eso es lo primero. Lo segundo, de este escuchar a la gente, ahí tú tienes que sacar las grandes corrientes de vida que hay en el mundo. Cuando tú has escuchado a la gente, ahí tú puedes hacer un primer análisis más reflexivo. Ahí tú puedes ir ordenando, y eso ayuda mucho también. Cuando uno ha escuchado mucho, uno puede decir, oye, estos son los problemas de hoy. Estos son los problemas reales de la gente. Que nos podemos equivocar mucho si no hacemos este primer paso. ¿Qué es lo que realmente le interesa a la gente? Y eso, ordenarlo, pensarlo, reflexionarlo. Tercero, aquí comienza el trabajo de motivación, dice el padre Kentenich. Cuando uno empieza a tejer la motivación, la empieza a tejer con los hilos que hay en el alma de la gente. Con los hilos que hay en el alma de la gente, uno empieza a tejer la verdadera motivación y a darse cuenta de lo que realmente le importa a la gente. Nosotros en el colegio siempre estamos tratando de estar atentos qué es lo que le interesan a los jóvenes y tratar de responder a lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, hoy día hay dos grandes corrientes entre los jóvenes, muy fuertes. Una es el feminismo, eso viene con todo. El feminismo en todo el sentido de la palabra. O sea,
de la igualdad, del tipo de mujer. Bueno, no me voy a meter en esto porque sería otro tema muy largo. Y el otro tema que les interesa mucho es lo social. Bueno, y uno tiene que responder a eso. Pero para eso hay que tomar estos hilos, trabajarlos, reflexionarlos, y ahí se motivan ellos, se motivan inmediatamente. Es impresionante. Uno casi no necesita, es como, no sé, apagar el fuego con parafina, como dicen, ¿eh? Con benzina. O sea, inmediatamente pescan. Pero pescan porque es real, porque es verdadero. Y por último, el padre Kentenich dice que algo muy importante, a todo esto hay que agregarle el amor y el respeto a las personas. Porque solamente se motiva cuando uno se siente respetado y querido. Y esto es clave también. Es interesante, si ustedes se fijan, después voy a terminar con la imagen bíblica, pero con otra imagen bíblica, si uno piensa en Jesús, el gran motivador, digamos, debiera ser el gran motivador. Y si uno piensa la estrategia que tuvo Jesús, el último diálogo que tiene Jesús con Pedro antes de irse de esta tierra, son 3 preguntas. Son 3 preguntas, que es una pregunta. Pedro, ¿me amas? Él quería saber si lo amaba, nada más. Y si lo amaba, ¿qué significaba? Que estaba motivado. Entonces ya no era necesario, no sé, hacer un curso pastoral o una estrategia internacional de cómo llevar el cristianismo a todos los lugares. No le interesó a Jesús eso, sino que le interesó, y por eso le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y cuando se dio cuenta que Pedro lo amaba, se fue. Ahí se dio cuenta que había motivación. Termino. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la imagen bíblica donde uno puede resumir lo que es la motivación? Hay muchísimas imágenes bíblicas, y al final me quedé con los peregrinos de Emaús. ¿Y por qué? Porque es muy interesante. Los peregrinos de Emaús son 2 personas que van caminando, y que van caminando tristes porque ha muerto Jesús, y van conversando de esa tristeza que ellos tienen. Y de repente se les aparece Jesús, aunque no lo reconocen. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús les pregunta a ellos de qué van conversando. O sea, se interesa por ellos. Eso es lo primero, que es muy interesante. O sea, Jesús no llega a imponerles algo, sino que ¿de qué van conversando? Les pregunta. Y ahí ellos le cuentan. ¿Y cómo los motiva Jesús? Y aquí hay 2 cosas bien importantes. Uno, los motiva lentamente. Porque ahí dice, Jesús comenzó a explicarle las Escrituras desde Moisés en adelante. A lo que siempre le decían a uno, que las prédicas no fueran tan largas, que uno no empezara con Adán y Eva. Bueno, Jesús empezó con Moisés. O sea, se dejó tiempo para motivarlos. Y lo otro fundamental, para mí la frase genial de esto, es cuando ellos mismos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos? Ya cuando Jesús se fue, ahí quedó la motivación. Ahí ellos se dieron cuenta, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Eso es motivación. La motivación tiene que ser algo que viene en un acto segundo, algo que se demora, algo que tarda. Todo en la vida que vale la pena necesita tiempo, y necesita mucho tiempo. Si uno piensa hasta en el ser humano, o sea, el ser humano es el animal más lento de la naturaleza, para caminar, para hablar, para todo. Y eso hay que también, como decía Jaime, en este mundo en que todo tiene que ser tan rápido, tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas profundas necesitan mucho tiempo. Y si uno quiere realmente motivar, la gente tiene que sentir ese acto segundo y decir, ¿no ardía nuestro corazón por eso? Y ahí la motivación es verdadera. Y eso es lo que aprendió San Ignacio, y eso es lo que aprendió el padre Kentenich, con mucho tiempo y con mucha madurez, que las verdaderas motivaciones están en lo más profundo del alma.